yo te diría que es mi novela favorita que leí en el colegio. Ese es el nivel de... ¿Corín Tellado? Ese es el nivel de Tom de Finlandia. Ese es el nivel de El socio de Genaro Prieto. Sí, es una novela tremenda. Me encantó. Sí. Me encantó, me entretuvo, me marcó, me quise leer otras cosas de Genaro Prieto. Descubrí un autor divertidísimo además, que me identifiqué también después en mi vida, en la universidad. Genaro Prieto es una referencia. ¿Por el socio? Y por dejar el título tirado. Sí. No es una buena novela chilena, es una excelente novela. Es una novela, punto, sí. Primer Párrafo, el podcast de libros de Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros. Amigas y amigos, bienvenidos a Primer Párrafo. Del capítulo de hoy vamos a hablar de un autor chileno que nos fascina con Costa, que nos fascina en Truman Librero, que es Genaro Prieto. Genaro Prieto y su pipa. Genaro Prieto y la opinión de su pipa. Un autor que se sigue leyendo, porque la novela El socio se sigue leyendo en los colegios y es una instancia de... Es parte de nuestra cultura chilena leer El socio. Él nació en 1889, murió en 1946, era abogado, pero tenía un sentido del humor muy curioso. Su memoria, para optar al título, era sobre el hipnotismo como medio de prueba en un juicio. Es decir, si yo hipnotizo a un testigo, ¿ese testimonio es válido? ¿Puedo yo hipnotizar? Esa fue su tesis. Claramente no se la estaba tomando en serio. Bueno. Y tú sabes que está en la facultad, en la universidad, en Derecho, en la Chile. Hace rato que no voy para allá, no sé. Pero estaba, yo la busqué. ¿Sí? Sí. No la podéis sacar porque son esos libros como antiguos. Es un tesoro. Es como un incunable, ¿cachai? Sí. Pero tú la podías ver, o sea, podías sacar copias, que era una cosa así, pero existe. Y está yo la leí en una versión digital. Qué entretenido. Y el hipnotismo como medio de prueba, ¿cachai? Y el hipnotismo en un juicio, ¿acaso no es una vulneración de la voluntad? Pero el problema es que ya no se puede hacer porque ya no hay relojes de bolsillo. No sé cómo hipnotizar a alguien ahora, weón, sin un reloj de bolsillo. Bueno, Genaro Prieto, que fue abogado, pero que apenas ejerció la profesión, porque bueno, se dedicó a otra cosa. Una lata. ¿Cómo no lo vamos a entender a Genaro Prieto? Sí. Oye, tiene su linaje, sí. Genaro Prieto, es un gallo que viene de bien arriba. Puña, claro. Fue bisnieto del presidente José Joaquín Prieto. Y obviamente parte de la aristocracia santiaguina, de esos gallos que nunca les faltaron las luquitas, que la familia, qué sé yo, y por lo tanto se pudo dedicar a la escritura, que era lo que más le encantaba. En su título, en su artículo, un título de abogado, cuenta que el diploma enmarcado en roble americano, su diploma, se cayó de la pared y quedó detrás de su escritorio para siempre. Y en esa crónica, que las firmaban como P, las publicaba en el diario, cuenta que él estiraba los pies, porque decía, siempre es bueno tener contacto con las leyes. Entonces estiraba los pies y se apoyaba en el título. Eso era una especie de reposera, así de poltrona. Sí. Y ahí tenía el mejor lugar posible. Ahí se mantenía en contacto con su profesión. Sí. Ahora, eso es bien interesante y bien divertido, porque resume muy bien lo que fue Genaro Prieto. Fue un abogado que tenía una mirada y una opinión de las leyes, de la estructura, tenía un conocimiento del orden de la sociedad, pero que se quedó detrás de su escritorio escribiendo columnas para hacernos reír, porque era crítico, era polémico, era peleador, era sarcástico y era muy, muy gracioso. Sí, yo creo, y tiene que ver también con los más creyentes dirán, ¿para qué me puso Dios en este mundo? ¿Cuál es mi objetivo? Y los no creyentes dirán, ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué chucha estoy acá? Algo que yo hago bien, pero que alguien puede hacer mucho mejor que yo, o me dedico a hacer algo que en realidad me gusta y para lo que yo creo que soy bueno. Y esas son las decisiones difíciles que uno tiene que ir tomando en la vida y que de repente uno se demora, pero al final uno siempre encuentra el camino. Tal vez una de las decisiones más difíciles de la vida. Como dice John Lennon en Strawberry Fields, la vida no es fácil, pero... se va organizando solita. Se va organizando. Dios tiene misteriosas maneras y al final uno tiene que decidir hacer lo que más le gusta y para lo que uno cree que es más talentoso, y eso implica a veces decepcionar a mucha gente y decepcionarse a la imagen que uno tenía de sí mismo. Puede ser. Sí, bueno, estoy hablando de ti, Matías, específicamente, y de mí también. Ya hablaremos de otros estudiantes de Derecho que desecharon ese camino. Más adelante está lleno de la literatura de estudiantes de Derecho que no quisieron seguir ejerciendo la profesión. Y hay una diferencia ahí notable entre la teoría del derecho, entre lo que uno estudia, sí, que nos pasó a nosotros, y lo que es la pega de abogado después.
es bien terrenal después la pega de abogado, es bien rutinaria, es bien burocrática, pero la teoría es interesante, entretenida, te da las bases y los pilares para poder pensar. Es que hay profesiones que yo creo que tiene que ver con una cuestión. El otro día lo conversaba con alguien a propósito de cómo se organizan la universidad y las carreras educativas y la educación. Fíjate que yo creo que no sería malo volver a tener una cuestión así como era la universidad en los orígenes, el quadrivium y esa como educaciones generales, ciencias generales, biología. Más bachilleratescas. Claro, como medio bachiller, y después tú profundizas a lo mejor en alguna cuestión más técnica, pero te da una estructura. Hay carreras que tienen eso, no sé, si tú estudias economía por cómo se mueve el mundo, derecho, medicina por cómo es el cuerpo, son estructuras, son carreras que te sirven para entender aspectos de la vida. Cómo me comunico, cómo me organizo, cómo me muevo en el mundo, cómo vivo en el mundo. De ahí viene la convalidación de ramos. Si tú estudiaste 2 años de Derecho y quieres estudiar Ingeniería Comercial, algo te van a convalidar porque hay una base que es común a todas esas cosas. Y si estudias Medicina, algo te va a servir para Derecho, porque la vida tiene que ver, y la muerte, y el nacimiento, y la familia, ¿cachai? Sí, está todo se van conectando. Son como carreras más duras, pero que tienen que ver con maneras de ver el mundo. Sí. Prieto aprovechó eso. Sí. Aprovechó su carrera como abogado para ver el mundo. Y desde esa perspectiva tuvo un lugar. Pero antes de eso, yo te quiero preguntar, porque lo conversamos esto cuando preparábamos la pauta, y hay libros que para ti son... ¿Qué pauta si esto es totalmente improvisado? Que tiene que ver con que de alguna manera tú veí semejanzas de Genaro Prieto en algunos libros. O sea, claro, esta cosa de soy inteligente, pero no quiero escribir desde la inteligencia, desde el pedestal de la inteligencia. Quiero ser más juguetón, quiero ser más divertido, no me quiero tomar tan en serio. Hay un escritor que se llama Christopher Moore, que es gringo, que tiene unos libros en esa onda, siempre como en un tono de comedia. Tiene un libro que se llama El ángel más tonto del mundo, que es un ángel que quiere estar en la buena con Dios y baja. Tiene todos estos temas medio fantásticos que también son componentes de la literatura de Genaro Prieto. Un ángel que baja a la tierra y intentando hacer cosas buenas hace puras cagar. Deja desastre, provoca choques, provoca desazón, desaveniencia entre la gente, porque no sabe. Bruce Almighty de Jim Carrey. Exactamente. Si tú fueras Dios que lo querías, vaya a terminar haciendo puras embarradas. Porque de repente por querer hacer el bien... te queda la caga. Hay otro que se llama Cordero, que es el Evangelio según el mejor amigo de la infancia, Jesucristo. Eso es totalmente Monty Python, además. Totalmente. O sea. Bueno, a propósito de la educación, de los temas tan serios que estabas hablando tú, Matías, recién, hay mucha gente que critica la educación actual porque se encarga de enseñarnos todo desde el punto de vista analítico, teórico, de la inteligencia como más pura, y deja de lado los temas de la creatividad. Y a propósito de Monty Python, estaba leyendo, terminé un libro hace poquito de John Cleese, que John Cleese es uno de los fundadores de Monty Python, uno de los guionistas principales de Monty Python, también guionista y actor principal de una película que se llama Los Enredos de Wanda, con la Jamie Lee Curtis y todo el equipo de Monty Python, que ganó el Oscar al mejor guión, una comedia súper divertida. Y él tiene un libro y se ha hecho bien famoso últimamente por hablar sobre la creatividad. Y hay un capítulo de él que refiere a otro escritor, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que habla de, en el fondo, el cerebro de tortuga, cerebro de liebre. El cerebro de liebre o la mentalidad de liebre es esta mentalidad analítica, racional, donde uno tiene que estudiar, donde uno tiene que aprender, donde hay principios filosóficos o académicos claros, y la mente de tortuga es esta cosa juguetona. De quedarse con la idea, de quedarse mirando el cielo, de que en la noche no se te ocurre nada y te dormías al otro día como por arte de magia, te aparece resuelto el enigma que tenías el día anterior. Ese tema de ser más juguetón y de jugar como un niño es el combustible de la creatividad, y los colegios y las universidades hoy en día no se preocupan de ese tema. No se preocupan. Hablamos en algún momento en un capítulo de autoayuda, de un libro que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada, y que habla de cómo el ocio, el que provoca el ocio y el darle vuelta a la idea. No tome la decisión al tiro. ¿Cuándo es el plazo para tomar la decisión? En 5 días más. No la tomes al tiro, es un falso concepto de eficiencia. Date todo el tiempo que necesites. Déjala rumiar un rato. Exactamente. Rumea, no sé, mastica las ideas.
hasta que encuentres la opción correcta, juega con las ideas y ese es el combustible de la creatividad. Que la creatividad, en algún momento vamos a hacer un capítulo de la creatividad para hablar de esto, pero tiene que ver con el pensamiento lateral de Edward de Bono, que es otro autor famoso, psicólogo creo que habla de eso, de que la diferencia que hay, y hay estudios, me acuerdo de verlo en un estudio en Discovery Channel con gorila y con chimpancé, qué sé yo, de que hay muchos videos famosos de que los chimpancés, los gorilas, tienen la capacidad de aprenderse la secuencia del 1 al 9 en el tablero de la pantalla y lo marcan muy rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y le dan un premio. Tiene una memoria inmediata y fotográfica absoluta. Y tú ponías un humano y marca 1, 2, 3, porque le muestran la pantalla con los números desordenados y la desaparecen. Sí. Y marca, se acuerda del 1, el 2, el 3 y ya no te acordás dónde está el 4 y cagaste. Sí. Pero nosotros tenemos el pensamiento lateral. ¿Nosotros los gorilas? Somos los gorilas. Sí, el pensamiento lateral. Que es una cuestión que es como echar a andar los caracoles en segundo plano y que es como, ¿y si este palito lo ocupo para llegar a la Es el subconsciente, no a la manera de Freud, como tan torturada, sino que el subconsciente, eso que subyace como de manera automática, que uno cuando está mirando el techo, cuando alguien se está fumando un cigarro. Y de repente, ¡pum! Todos estos gallos, Kafka, Melville, Einstein, que estuvieron trabajando en trabajos, estaban mirando el techo pensando en sus propias ideas. Sí, justamente. Newton en la naturaleza. Bueno, hablamos de Christopher Moore, que tiene estos temas parecidos a Genaro Prieto. Hablamos de gallos que estudiaron Derecho, que se desencantan. José Donoso, por ejemplo, que estudió Derecho, pero se dedicó a ser escritor. Y muchos más. Bueno, Genaro Prieto fue dueño de una de las plumas más incisivas y directas que retrató con un humor, yo diría, brillante, la idiosincrasia y la clase política chilensis, ese concepto chilensis me encantan, de la primera mitad del siglo pasado. El tipo se dedicó a descuerar a cuánto presidente y a cuánto gallo se le cruzaba por delante. A través del Diario Ilustrado. Sí. Que era una columna que él tenía en el Diario Ilustrado, que era esperadísima, que la firmaba como en la letra P. Nada más que con la P. Eso era todo. Sí. Él era la P. Todos sabían quién era. Él era Prieto. Pero abordaba no solo política. Fue uno de sus objetivos favoritos. Pero, por ejemplo, tiene cuestiones como medias metafísicas bien bonitas. Por ejemplo, hay una sobre el tabaco. Él fumaba pipa. Sí. Entonces, por eso humo de pipa es una zontología. Y tiene un texto bien bonito que dice: con una mirada visca observo entonces la pipa y la veo como un pequeño embudo por el cual la muerte me va entrando en el cuerpo. A cada chupada soy un poquito más cadáver que antes. Además, yo no lo hago para matarme, sino por escribir. En el fondo de cada pipa hay un artículo. Bonito, así como... Es lo que lo inspiraba y lo que lo relajaba. El fumador, que es como Ribeiro, el escritor peruano, que también es un fumador empedernido. Julio Ramón Ribeiro. Entonces, el cigarro, esta cuestión de cómo estar meditando y pensando, a lo Gandalf, así con la pipa, pensando. Hay una historia de Tomás Alva Edison, y él decía que ese momento en que está como con la somnolencia, cuando está como cabeceando, es donde le venían todas sus mejores ideas. Entonces el tipo usaba 3 aros de metal y los jugaba con esos aros en la mano, y cuando se empezaba a quedar dormido bajaba la mano y abajo, en el piso, ponía como un tacho, un frasco, un macetero, una cosa así, de metal. Entonces cuando él se empezaba a quedar dormido, le venían esas ideas, se le caían los aros de metal y sonaban, y se despertaba, y los volvía a agarrar, y volvía a caer en esa somnolencia, en ese para estado mantenerse en ese estado, cacha, qué buena. O sea, muchas ideas vienen del sueño, sí, muchas ideas vienen de... Cuando cuando se permean esas estructuras mentales... Dr. Jekyll y Mr. Hyde le vino a Stevenson en un sueño, lo dijimos en el capítulo de Stevenson, y ese estado como de limbo... Sí. Hay algo mental ahí, una onda mental. Bueno, Genaro Prieto alcanzó mucha fama por su columna, al punto que llegó a ser diputado. Su campaña, a propósito de su sentido del humor, era: hágame la cruz y llegaría al Congreso. Porque hágame la cruz era el pote. Sí. Y hágame la cruz era una manera de decir: tácheme, ódieme y llegaré al Congreso. Claro, entonces, bueno, estuvo un periodo y podría ser el eslogan nuestros. Estuvo solo un periodo y siempre escribió. Y se dedicó a la política. La política era una de sus presas favoritas. Pero habló de arte, habló de literatura, hablaba de mucho, era un tipo muy culto. Pero lo más lindo de Genaro Prieto era que no se tomaba en serio. Sí. Y por eso nosotros lo escogimos como... Es uno de los escritores chilenos más importantes. Sí. La política siempre fue uno de sus objetivos favoritos. Criticó duramente a Alessandri Palma. En una colección de artículos que se llama Pluma en Ristre, que es como bien violento, pero también criticó a Carlos Ibáñez del Campo, también criticó a Pedro Aguirre Cerda, porque su función, él ponía sus conocimientos para criticar lo que estaba mal, sea del lado político que sea, y viniera de donde viniera.
De alguna manera su formación como abogado le sirvió para tener un conocimiento bien acabado de la institucionalidad chilena. Y creó una tierra ficticia que se llama Yo Tontilandia. encuentro que es maravillosa y creo que hay que hacer un mono animado de esto. Sí, sí. Es para hacer una Tontilandia es Chile y es nuestra idiosincrasia chilensis, como decía él, son los políticos chilenos. Tontilandia, la capital de Tontilandia, de esta isla ficticia que es Tontilandia, porque él la ve como una isla aislada de todo el conocimiento y llena de prejuicios. La capital es Cretinópolis. Un lugar donde los tontilandeses celebran su aniversario nacional el 28 de diciembre. El Día del Inocente. Que es el Día de los Inocentes, de los imbéciles. La enfermedad nacional es el bostezo crónico. Estamos todos aburridos, no tenemos ni un chiste, ni una gracia. Y en el que se ríe se presume derecho que está ebrio. Que la presunción de derecho es una presunción que no admite prueba en contrario. Exactamente. Entonces, si tú te ríes, eres un borracho. Estás ebrio, pero además también él en el fondo diciendo, oye, el sentido del humor es parte de la inteligencia, no podemos considerar que el que se ríe es un tonto. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, las profesoras, los abuelitos decían, la risa abunda en la boca de los tontos, que es un comentario qué estupidez. totalmente, pero además totalmente incorrecto de Sí. mucho sentido, porque Sí. en el fondo la gente con alguna deficiencia mental antes andaba como siempre riéndose, qué Y de sé ahí yo, nos y era sacó el como bien prejuicio, claro. denostativo, pero además era como si eres inteligente no te puedes reír, bueno, ¿por qué no? Si el sentido del humor es una, si no la más importante manifestación De la de inteligencia. claro. Y Genaro Prieto lo veía así. Otro problema de Tontilandia es que reina el hambre, pues sus habitantes tienen automóvil y casa comprados sin dinero a 30 años plazo. Bueno, Bueno, ¿no te suena actual eso? No es Chicago Boys esta cuestión. Pero es que eso es, ¿me entendí? Es la gente priorizando en lo que no es importante. Sí, po. En las redes sociales, en mostrar el éxito, en meterte en un crédito a 30 años justamente para tener una casa en la que no puedes pagar, en comprarte un auto a 1000 cuotas que no puedes tener, y sigue eso súper vigente. O sea, la inteligencia de Genaro Prieto fue además visionaria. Sin embargo, él dice que existen grandes experiencias que le provocan gran placer a los tontilandeses, como el descrédito de su país, lo que les permite disfrutar de ser la nación más desdichada de la tierra. Esto es típico chileno, es como El chaqueteo. nosotros, los terremotos más grandes, los tsunamis más, siempre somos Pero como son cosas víctimas. negativas. Sí, Somos sí. los mejores terremotos, weón. Qué horrible tener los mejores terremotos. Somos los segundos consumidores de pan en el mundo. Weón, por eso estamos gordos. Somos los que más pisco tomamos, por eso somos unos borrachos. En uno de los artículos de Prieto nos cuenta que la administración pública no defrauda al Estado tanto como creen los tontilandeses. Lo que deprime cuando la gente se entera de que los políticos no son tan corruptos, se decepciona y Porque dice, no somos "Pucha, los mejores del somos los mejores del mundo en eso". Toda esta recopilación de relatos que evidentemente pueden encontrar en Truman Libreros, se llama En Tontilandia. Son más de 120 crónicas. Hay una crónica que a mí me encanta, que la encuentro un reflejo de nuestros tiempos también, que habla como de la piedra del lobo. No me acuerdo el nombre específico de la columna, pero habla como de estas piedras donde los lobos de mar suben a refrescarse o a tomar sol después de haber ido a cazar o de estar bajo el agua. Y él hace una analogía de cómo esa piedra donde los lobos suben a descansar es la escena política o la esfera política. Cómo se pegan codazos los lobos. No caben todos en la piedra. La piedra es, en el fondo, el foco público, la figuración, y cómo se empiezan a morder los lobos para caer uno. Hay uno que cae en desgracia, que queda abajo de la piedra. Los que están más viejos son tirados al agua por los más jóvenes. Se pegan aletazos unos a otros. Es una excelente analogía del mundo político. O sea, además, ahora el trabajo de los políticos, en mi opinión, lo que yo veo consiste en grabarse video y hablar desde su casa. Bueno, eso lo puedo hacer yo. Nadie me va a querer escuchar, pero lo puedo hacer yo. Bueno, Genaro Prieto en vida publicó 2 novelas. Un muerto mal criterio en el 1926, y El socio en 1928. Estamos hablando de novelas que van a cumplir 100 años. Y siguen siendo, las premisas siguen siendo divertidísimas Sumamente vigente. y muy vigentes. Después, bueno, se dedica a escribir la columna. Después publicó otra que en realidad es póstuma, que era una inconclusa, que se llama Así pasó el diablo. Sí, es una novela bien desaparecida. Él la había escrito en algún momento y nunca se publicó. Y gracias a una gentileza que tuvo la familia de Genaro Prieto, Entregaron los papeles, claro. le entregaron los papeles a la editorial Universidad Católica y publicaron este libro que se llama Así pasó el diablo. Y la premisa es súper divertida. Es una novela que narra las peripecias de un Mefistófeles, un demonio bien cosmopolita, bien pituco,
pero que es obligado por Satanás porque había hecho demasiada diablura, es obligado a ir a hacer su diablura en el pueblito de San José de las Pataguas, en Chile, pues, bueno. Entonces imagínate un demonio cosmopolita condenado a ir, bueno, ahí, que puta, no hay nada que hacer ahí. Entonces, si Genaro Prieto sitúa su novela El Socio en la ciudad donde está la bolsa de valor y qué sé yo, donde la intriga, los personajes, el poder de lo imaginario se entrecruzan con esta especulación de dinero y la crisis del mercado que ya se anunciaba, esta novela, Así pasó el diablo, muestra una faceta como diversa. Te meten en un pueblo con un marco como medio criollista, en un Chile que parece perdido, que tú andáis por algunos pueblos y todavía veis eso. Donde la influencia del dinero se presenta ahora como un instrumento del demonio. Entonces, eso que tú dices del socio de la crisis del mercado, claro, porque es la crisis del 29. Exacto. Prefigura, se adelanta al crack y a la especulación y a la venta ficticia, al humo que se vende. Prefigura a los representantes del fútbol también, que venden humo y... La Copa América ahora. La Copa América, bueno. Después publicó... Hay una cosa que hay como en la Así pasó el diablo, perdona Matías que interrumpa, hay una cosa como de Fausto también, del Fausto de Goethe, este pacto con el diablo, el diablo, el Mefistófeles, este demonio, termina haciendo pacto con todo el mundo. Fray de Futurama, con el oleofón. El oleofón se llama, ¿no? Bueno, En la Casa Vieja es una novela póstuma que ya es más autobiográfica, de memoria, que se publicó muchos años después, ya el 57. Pero hablemos de Un muerto mal criterio y hablemos del socio. Sí, un muerto mal criterio, por eso yo la comparaba con algunos libros de Christopher Moore, que tienen estos componentes medios como celestiales, de demonios, de dioses, de diablos que bajan a la tierra. Es muy entretenido. Se trata de un juez que en la agonía de su vida, ya acechado por la muerte, él va contando cómo es su funeral. ¿El muerto mal criterio? Sí. Muerto mal criterio de don Marcelo, que es el juez, sí, fallece y lo mandan al cielo y tiene que seguir impartiendo justicia porque San Pedro se da vacaciones. Entonces le dice, te moriste justo a tiempo, yo me voy de vacaciones, te dejo acá las llaves, tú tenés que seguir haciendo justicia, tenés que determinar quién va al cielo, quién va al limbo, quién va al purgatorio, quién va al infierno. Igual es como una alegoría a la condena. Claro. O sea, podríamos interpretar de que este gallo que trabajó en una pega latera, o sea, lo de ser juez para Genaro Prieto es una condena. Sí. Le dice, bueno, te moriste, y pensáis que vaya a descansar, bueno, vaya a seguir trabajando en lo mismo. Bueno, ¿cuál es lo divertido también de esta premisa? De que el juez es la primera instancia. La segunda instancia es Salomón. Entonces, que es un juez mucho mejor. Entonces, en la novela dice, sí, Salomón el que fue rey, el del lío con la reina de Saba, el del laudo de partición de aquel chiquillo. Así lo dice Genaro Prieto. Con lenguaje leguleyo. Como leguleyo. Bueno, ¿cuáles son algunos de los juicios que tiene que resolver don Marcelo, el juez? Tutankamón contra Lord Carvanon por violación de domicilio. Que Lord Carvanon fue el arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón. Juana de Arco contra Voltaire, querella por calumnias. Atahualpa contra Francisco Pizarro por cobro de pesos. Todo el oro que se robaron los españoles. Entonces, muy graciosa la premisa, muy divertida. Bueno, ese es Un muerto mal criterio, de mal criterio. Y El socio de 1928 es un personaje que es... el típico chileno entrañable. Y es totalmente chileno y es un personaje ícono de la literatura que es Julián Pardo, un corredor de bolsa fracasado, que es muy fanfarrón, que criptomonedas tendría hoy día. Aspiracional. Si esta novela la adaptáramos ahora, así como Sherlock Holmes se adaptó con Benedict Cumberbatch con WhatsApp, este gallo estaría vendiendo en Instagram cursos y criptomonedas de cómo invertir. Sí. Julián Pardo, así como muchas aspiraciones, pero fracasado, que tiene que mantener a su esposa, a su hija, sus gastos en su casa, pero no logra pegarle el palo al gato, no logra tener credibilidad, no logra que le vaya bien, y inventa y se da cuenta que, oye, todos hablan de sus socios, no, es que lo tengo que consultar con mi socio, mira, es que deja hablarlo con mi socio, mira, es que con mi socio no lo he decidido. Y si el socio es gringo, mucho mejor, pues, bueno. Y si el socio es gringo, mucho mejor. Chileno. Y se inventa un socio. Y se inventa un socio gringo que se llama Mr. Walter Davis, que es exitoso, que es galán, que es excéntrico, pero es perfecto. Y poco a poco este socio empieza a tomar vida. Y la gente habla, no, es que estuve con Davis, que es el socio, y le empieza a entender los negocios. Y Pardo empieza a escuchar que la gente, no, estuve con Davis. Y
Y es mentira. La sociedad weón. chilena, pues bueno, la ¿Cachai? sociedad chilena hoy en día. Entonces, muy divertida la idea. El problema es que Mr. Walter Davis va opacando, Sí, po, lo va opacando. va opacando a Julián de a poco. Justamente, y termina transformado. Bueno, no queremos contar el desenlace porque vale mucho la pena leer la Sí. novela. Y se hicieron muchas películas de esto, tiene muchas adaptaciones. Sí. Es muy Adem- exitosa en ese sentido. Además son esas novelas que la leíste, no sé, en el caso tuyo, en el caso mío, no sé, a los 15 años, después la leíste a los 30, y es una novela que va cambiando y como tú dijiste, Matías, se mantiene muy vigente porque la idiosincrasia chilensis que Genaro Prieto supo tan bien capturar es la misma idiosincrasia que se mantiene hasta ahora, eso no cambia. Sí. Tiene muchas adaptaciones y una muy famosa, la Whoopi Goldberg. Sí. Bueno, como tú decías, su fama traspasó todas las fronteras. Hay una adaptación internacional que se llama The Mysterious Mr. Davis, realizada en Inglaterra. Hay otra que se llama El Socio Invisible. Otra que se llama Consultaría Mr. Brown. Hay otra que se llama El Socio. Pero mira, Inglaterra, México, Italia, España. España, México, Francia. Hay otra adaptación de Francia que se llama El Asociado. Sí. La de Whoopi Goldberg en Estados Unidos. Yo creo que no hay otro personaje, o sea, bueno, Que haya trascendido. con Dorito, 31 minutos y Papelucho. Sí. Y El Socio Genaro Prieto. No, Esos no, son las obras literarias, las obras más internacionales. O sea, hay una serie de los 80 que no sé si la gente lo recuerda, que se llama Remington Steele, que actúa Pierce Brosnan, el James Bond de la cuestión, y con una actriz que se llama Stephanie Zimbalist, que ella era como muy inteligente, era detective, pero nadie la pescaba porque era mujer, por lo tanto ella se inventa un detective, un supuesto detective famoso, y que se llama Remington Steele. Y él, Pierce Brosnan, que es un gallo medio homeless, medio penca, lo agarra, lo maquilla, el weón encachado, qué sé yo, y lo pone como la cara visible de su empresa. Pero ella la que en el fondo resuelve los crímenes y qué sé yo, hay como onda entre ellos dos, pero en el fondo es lo mismo. Me invento un personaje que le dé espaldas a mi negocio. Sí, po. Para poder venderle la pomada a estos gallos que yo sé que me la van a comprar. Porque en Chile, si tenía un socio gringo que es capitalista, qué sé yo, o sea, el socio empieza a cobrar vida, la gente empieza a decir que se juntó con él, que lo conocen, Sí, que lo vieron en el club de polo, de no sé qué cosa, y es todo mentira, la mentira crece tanto. Que hoy día en los PowerPoint, en las propuestas comerciales de la asesoría, somos un equipo multidisciplinario, Sí. con enfoque Son puros asesores externos. multidimensional, y la weá, weón, son dos weones, pelagato, amigos, Estoy trabajando en un café, güey. en un coworking. Exactamente. Lo cierto es que este socio inglés que construye Julián Pardo, que es el personaje principal, al final es como la imagen que él quisiera que el espejo le devolviera, en el fondo. Es como... Es lo que Julián Pardo aspira a ser, tener otro apellido, ser otra persona, es esa disconformidad de los chilenos con no querer ser morenos, no querer ser chicos, weón, las niñas quieren ser rubias, weón, las que son crespas quieren ser lisas, el weón que se apellida así, que se quiere apellidar de otra forma, el que trabaja en esta empresa quiere trabajar en la otra, el que tiene este auto quiere tener el auto del frente. Eso es yo encuentro Eso que es ahí... típico chileno. Y ahí hay una cuestión que es como que se ha analizado, lo analiza Tarantino con Clark Kent y Superman. Sí. Es como ¿cómo ve Superman Kill a los Bill. seres humanos en Sí, Kill Bill? en Kill Como Bill, Superman, la parte como de- Clark Kent. Tímidos, callados, Sí. ¿cachai? Eso. Es cómo ve el chileno Genaro Prieto, que en su ambición y en su estupidez, como Walter Davis. Exactamente. El Julián Pardo está acostumbrado a la idea de que el otro es mejor, que es lo que acabo de decir. Tanto así que permite que su propia invención llegue a serlo, se convierte en subsidiario de su propia creación. En la sombra de un ente siempre está la sombra de un ente ficticio y al final termina consumiéndolo. Mr. Davis crece a tal punto que traspasa todas las esferas de la vida de su creador, es mejor que él en todo. Pero en el fondo, además tampoco puedes decir, hey, si ese gallo soy yo, nadie te va a creer. No, porque más si lo dice, se le desarma todo el mono. Exacto. Y ahí hay una teoría. No quiero hacer el spoiler. No lo haga, entonces. No, pero 30 segundos. Si no quiere el spoiler, se adelanta 30 segundos. El socio inspiró el Club de la Pelea, estoy seguro. Mira. No puede Chuck ser Palahniuk. de otra manera. Sí. O sea, Chuck Palahniuk copió a Genaro Prieto, lo plagió, porque Sí. tiene la misma lógica. Y el desenlace es muy parecido. Sí, muy parecido. Es que esta idea del doble, que la hemos analizado hasta el cansancio en todos nuestros capítulos, esta cosa de que víctima y victimario son la misma persona. Tiene que ver mucho con lo que tú Sí, estás mencionando, el Club de la Pelea. Sí. Y el desenlace igual, un diálogo, la conversación. Ya. Bueno, cuando muere, Genaro Prieto publica, y hasta su muerte siguió trabajando en el Diario Ilustrado, siguió publicando. De hecho, muere un infarto, si no me equivoco, y entre sus papeles había una carta de renuncia al diario, donde él Sí, muy dice, buena. que es muy bonita además, donde él habla de lo que
del punto final que pongo una tarea que forma parte de mi vida. A él le encantó, fue un cronista, fue un observador de la realidad, fue un opinólogo, habría sido un tremendo Instagramer, Genaro Prieto. ¿Sabes que habría sido un tremendo tuitero? Sí, pero esas dos weas ya están opuestas, lo que está diciendo. Porque no habría habido un Genaro Prieto en el mundo que tenemos hoy. Bueno. Hay un libro que no sé por qué no se edita, no sé, nosotros deberíamos saberlo, pero yo no lo sé. Los libros de Enrique Lafourcade, no sé quién lo estará editando ahora. Hay un libro que es muy bueno, que lo tengo porque me lo compré hace 1000 años, que se llama Cuando los políticos eran inteligentes. ¿Ya? Y habla de estos políticos de Salvador Allende, de Gabriel González Videla, de los políticos de aquella época que tenían una educación, que eran aficionados a la lectura, que eran curiosos, que habían debates acalorados muchas veces, pero con ideas, con argumentos, donde se respetaba la inteligencia. Y Genaro Prieto cumplió un poco ese rol. Como dijimos antes, criticó a diestra y siniestra, venga de donde venga, porque en el fondo lo que eran verdaderos patriotas, lo que estaban tratando de hacer era que fuera mejor. Eran hombres de ideas, no importa de dónde venga la idea, yo la celebro. Sí, Genaro Prieto fue, como les decíamos, un autor súper importante para esa configuración del país en esos años, con esa opinión. Yo te decía de lo de Twitter, de lo de Instagram, porque habría tenido, como él publicaba estas columnas y era muy agudo, habría sido un gallo así súper seguido, o súper funado. Pero hay tanto gallo que dice barbaridades y que se come la funa y que sigue disparando. Sí. Genaro Prieto habría sido por eso digo, yo habría sido un excelente tuitero disparando. Y claro, tiene de alguna manera igual en Genaro Prieto hay un sentido del humor que lo conecta con otros autores chilenos también, que es bien interesante ese vínculo. Pero me gustaría que hablarais de la carta, de lo que dice la carta, porque en el fondo refleja súper bien cómo era él. Te la leo. Querido Lucho, porque él se la manda al director del diario. Querido Lucho, daría cualquier cosa por no tener que escribirte estas líneas. Sé que ni tú, ni Fernando Varas, ni Jorge, ni los 30 compañeros con que he vivido 3/4 partes de mi vida necesitan de ellas para comprender con cuánta pena pongo punto final a una tarea que forma parte de mi vida misma. Esa es la despedida de Genaro Prieto a la pasión que él sentía por la escritura, por esta crónica, por las columnas Humo de Pipa, firmadas con la letra P. Sí, pero en el fondo también reconociendo que ya era tiempo para alguien más, porque que tenía que retirarse. Y se murió sin alcanzar a mandar esa carta, o sea, se había dado cuenta y falleció poquito después. Sí, me encanta esta como dicotomía que existe en Genaro Prieto y en mucha otra gente, no sé, lo hablamos a propósito de Seinfeld también, de esta gente que eternamente se queja por todo. Lo que lo hacía ser un tipo tremendamente feliz. O sea, en el fondo, la queja es su manera de aportar. Y son felices quejándose. Sí. Eso es fascinante. Sí. Hay otros autores de esa época también. Hay muchos abogados frustrados que se dedican a ser escritor. sí, ya hablamos de José. Abogado frustrado no por no ser abogado. Abogado, frustrado por no ser... hablamos de José Donoso y hay un escritor que a nosotros nos encanta y que también es bien desconocido y sería genial que la gente pudiera ir a descubrirlo, que se llama Enrique Araya. Que también es un abogado que trabajó en pegas de abogado, pero que prefirió, él siempre su vocación fue ser escritor. Trabajó como funcionario en el Servicio de Impuestos Internos. O sea, lo que decís tú, Melville, Kafka, estas pegas de voy a trabajar acá para que la pega así mecánica, para que la mente echar a volar los pajaritos. Exacto. Y claro. Él fue agregado cultural en la embajada chilena en Argentina, en México y en Perú. Fue elegido cónsul en la embajada chilena de España. Estuvo casado 2 veces, tuvo 16 hijos, weón, entre las 2 señoras. Puta, weón. El hombre. Mira, no había Netflix en ese tiempo. Era lo único que había que hacer. El hombre. Sí, terrible. Escribió un libro extraordinario que a mí me lo regalaron, no sé, a los 15 años. Me lo regaló una tía para mi graduación. No, a los 15, 16 años, cuando salí de cuarto medio. 16 años. Que se llama La Luna era mi tierra. Imagínate, weón, ¿dónde vivía el weón? ¿Dónde estaba pensando en la luna todo el tiempo? Él es abuelo del escritor chileno Rafael Gumucio. Después siguió escribiendo libros eran bien autobiográficos. La Luna era mi tierra básicamente se trataba de un gallo, como él mismo, que tenía que ser abogado y trabajar como abogado, porque tenía que parar la olla, tenía un montón de cabros chicos, pero que siempre andaba en la luna, andaba pensando en otras cosas, andaba pensando en escribir. Es muy gracioso. Es graciosísimo, uno de los libros chilenos como bien olvidado. Hay una edición muy linda
que se llama Las Tres Lunas, donde están los 3 libros de referentes a la luna, a la biografía de él, como memorias. Hay una edición de lujo que está publicada por Origo. Sí, es media difícil de encontrar, Sí. pero existe por ahí. Y hay grandota, tapadura, Sí. bien bonita, y están los 3 Muy libros linda. de él. Sí. Sí, y lo bueno de ese libro es que tiene ilustraciones de Jorge Délano, Coque, que era un dibujante y un ilustrador famosísimo por aquella época, en las que venía la novela La Luna era mi tierra, y que se publicó en 1948. También, obviamente, que hay que hablar de todos los escritores de aquel entonces. Mi mamá me los metió a mí en la cabeza. Tito Munt, que era un periodista, esos periodistas así de en terreno, tipo Arturo Pérez Reverte. Escribió un libro que se llama El último gran reportero, donde están todas sus crónicas, muchas de ellas en el tono de Tontilandia, de Humo de Pipa, de Genaro Prieto, por eso los vinculo. Pero él era un poco más de terreno, era más periodista que abogado. Que cronista, era más periodista, pero además un gallo buena pinta, ¿cachai? El típico abogado tipo Don Draper de Mad Men, pero el típico periodista así como de terreno. Tito Munt, búsquenlo. Fernando Santibán también, escritor importantísimo chileno, un poquito olvidado, escritor del Crisol, Hechizada, su novela más famosa. Augusto Dalmar, ¿cómo no saber quién es Augusto Dalmar? Escritor también chileno, miembro del grupo de los 10, o los X, que es como 10 en romano, que fue un grupo chileno de intelectuales chilenos conformado por arquitectos, escritores, escultores, músicos y pintores chilenos, que fue protagonista de este grupo de la escena cultural de Chile entre 1914 y 1924. Fue uno de los grupos más destacados del arte nacional y uno de los principales movimientos intelectuales chilenos del siglo XX. También métanse ahí a googlear eso, es bien interesante. Las teorías y la mezcla súper heterogénea de gallos, de pensamientos políticos y todo, pero la inteligencia la tenían en común y crearon un montón de cosas juntos. Pedro Prado, el escritor de Alcino, este niño que le salen alas, un juez rural, también famosa. Eduardo Barrios, es que escribió El niño que enloqueció de amor, y que fue el que recomendó a Pablo Neruda para que lo publicaran en sus comienzos. Eduardo Barrios ya era un autor consagrado, y le recomiendan a Nacimiento, el de la editorial, Giorgio Nacimiento, le dice: publica este cabro joven, que tenía 17 años, Neftalí. claro. Juan Francisco González, también pintor, parte del grupo de los 10, y bueno, también para mí uno de los más importantes. No formaba parte de ese grupo porque pertenecía a otra esfera, pero es Manuel Rojas, que le vamos a dedicar un capítulo. No nos queremos extender ahora, le vamos a dedicar un capítulo especial porque Manuel Rojas es muy importante. Sí. En el caso de Augusto Dalmar, su novela más famosa que todavía se lee es Juana Lucero. Sí. Que es bien. Es como lectura escolar también. Como lectura escolar, bien conocida, sí. Bueno, Genaro Prieto, como le contábamos, un autor que a nosotros en Primer Párrafo en Truman Librero nos gusta mucho, su sentido del humor, como le hemos descrito, su mirada crítica del mundo, pero con una cuota de ironía que no era una queja por la queja, era también un ejercicio como humorístico. Sí. Lean sus libros, quizás ya leyeron El Socio, vale la pena de repente volver a leerlo de grande, no del colegio. Si encuentran por ahí Un muerto de mal criterio, también vale la pena. Se han reeditado algunos de sus libros en la Portales, de la editorial de la Portales los ha reeditado. Se encuentran, por supuesto, en Truman Librero de la Pumanque, en Truman Librero de Antofagasta. Vayan a vernos a la Pumanque. Es un poco Coco Legrand. Genaro Prieto, a mí me gustaría pensar de que Coco Legrand leyó a Genaro Prieto en algún momento este tema de los chilensis, de la idiosincrasia nuestra, de lo aspiracional, de esto de andar escalando en la escala social, de cómo me perciben los demás, de que necesito que los demás me perciban exitoso, quiero que me vean así, y que me humillo cuando no logro lo que se entiende por éxito. Ese tema, que es transversal a toda la obra de Genaro Prieto, desde sus crónicas hasta sus novelas, sigue estando súper vigente hoy en día en Chile, y si tú le sacáis la fecha a la novela El Socio y la leí hoy en día, es como si lo hubieran escrito. O sea, lo bien. único que tiene como atemporal es que hay un carruaje, hay una escena muy importante al inicio, hay un carruaje con caballo y hay una escena donde el caballo está en agonía, digamos, agonizando. Y eso es lo único que la hace ser Cámbialo antigua. por un auto. Cámbialo por un auto en pana ¿cachai? Y listo. Fantástica El Socio. Sí. Fantástica. Así que eso. Ese fue el homenaje de hoy en Primer Párrafo, este capítulo de Genaro Prieto, de un autor que nos gusta mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Escuchen los otros capítulos que están en Spotify, están en Apple Podcast, están en YouTube. Como audio, ¿Qué? están en YouTube. ¿YouTube? No como video. Yo no he autorizado eso. Nosotros no salimos porque amigos, amigas, no quieren vernos. Pero escúchenos también en YouTube. Menos a la hora del almuerzo. Están en emisorpodcasting.cl, están en 13c.cl, así que ahí nos pueden pillar con todos los otros capítulos. Mencionamos autores: Melville, Kafka,
Hay capítulos de ellos, búsquenlos para que nos puedan acompañar. Y de los que no hay, van a ver. Van a ver. Un abrazo y hasta el próximo capítulo. Chau, chau. Primer Párrafo es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuéntralo en emisorpodcasting.com, Spotify, YouTube y donde sea que escuches podcast.